para la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, gracias por atendernos. Además, con tarea, porque te mandamos la conferencia de prensa para que lo mires. Sí. Un poco, no sé si te pasó a vos, porque cuando yo vi la conferencia de prensa, lo tomé empezada ya cuando estaba en vivo y después lo volví a ver y me generaron un montón de dudas. Desde si ahí no estábamos viendo algunas situaciones o algunas prácticas discriminatorias hasta si ahí no había delitos, digamos, ¿no? ¿Qué viste vos? Bien, bueno, como INADI, como representante del INADI, por supuesto, es una perspectiva, ¿no? La que voy a interpretar desde una perspectiva que tiene que ver justamente, como decías vos, desde el punto de vista, bueno, hay discriminación, no hay discriminación, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista por ahí más amplio, que es nosotros generalmente desde el INADI siempre tratamos de diferenciar dos tipos principales de discriminación, que es justamente la discriminación según la ley, ¿no? Que sería el concepto jurídico de discriminación, que básicamente en nuestro país se rige por la Ley de Actos Discriminatorios, que es de finales de los 80, del año 89, 1989, y por otro lado lo que sería la discriminación en un sentido mucho más amplio, que tiene que ver con lo cultural, lo social, los medios de comunicación, la política, ¿no? Entonces, en primer lugar, diferenciar esos dos tipos de discriminación es importante para entender también cómo trabajamos, ¿no? Desde el INADI, porque el INADI muchas veces cuando se hace referencia al organismo, uno piensa en una denuncia, ¿no? En el INADI. Entonces, bueno, en este caso, respecto de esta situación en particular, no hemos recibido aún ninguna denuncia, ninguna presentación en particular, ¿no? Pero ¿con qué tienen que ver las denuncias que son estas presentaciones formales en nuestro organismo? Que recordemos que el INADI funciona en el marco del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de la Nación, ¿no? Es decir, no es el Poder Judicial, pero muchas veces cuando se presenta una denuncia, como las características del proceso administrativo, que además es no vinculante, que culmina en un dictamen de si hubo o no hubo jurídicamente discriminación, se parece mucho ese proceso a un proceso judicial, porque muchas veces, por ejemplo, pedimos documentación probatoria, ¿no? Al momento de hacer la denuncia, que se hace a través de un formulario, y también se puede invocar a testigos incluso, ¿no? Para que, bueno, atestiguen y digan, cuál fue, qué es lo que percibieron, qué es lo que vieron, en general, para, bueno, obviamente, apoyar la denuncia, ¿no? Eso tiene que ver, insisto, mucho más con este concepto de discriminación desde el punto de vista jurídico que el otro concepto, que es, como decía hoy, mucho más amplio y que tiene que ver con los medios de comunicación, con el discurso, con la política, con lo que nos pasa en las instituciones del Estado, lo que pasa en el propio Estado, lo que pasa en las escuelas, incluso te diría en las familias, ¿no? Y el INADI se propone justamente combatir todo tipo de discriminación en todos los ámbitos. Entonces, en principio, vos me preguntabas, y volviendo a tu pregunta, Alicia, vos me preguntabas qué es lo que yo vi en esos fragmentos te soy honesto, no pude ver la completa, algunos fragmentos, pero qué es lo que yo percibí. Bueno, justamente me parece a mí que está un poco más vinculado a esto segundo que te digo, que es la discriminación en un sentido mucho más amplio y que tiene que ver con los discursos públicos, ¿no? Hace poco, desde el INADI, lanzamos justamente una campaña federal que se llamó Debate Electoral Sin Discriminación, y que era un compromiso, ¿no? Al que convocábamos a los candidatas de las listas que competían en las PASO, en las primarias, y justamente era comprometerse a no caer, digamos, ¿no? En esta campaña electoral en discursos discriminatorios, estigmatizantes, ¿no? Entonces un poco a mí me resonó por ese lado, ¿no? Porque claramente que los discursos que tienden a estigmatizar después tienen un impacto, ¿no? Tienen un impacto en las prácticas, no se quedan solamente en el discurso. Si bien el propio discurso muchas veces tiene un aspecto performativo, ¿no? Sobre todo cuando se trata de líderes, cuando se trata de personas con una referencialidad alta, ¿no? Liderazgo no solo políticos, ¿no? También liderazgos sociales, religiosos. Entonces,
lo que por ahí a mí me hace ruido desde mi función tiene que ver con eso, ¿no? Con el discurso utilizado, y sobre todo que si bien en algunos momentos en la conferencia de prensa se repudia los actos como terroristas, en realidad también hay una referencia a las personas, ¿no? Como terroristas. Entonces ahí estaría el punto y el nudo problemático desde el punto de vista del INADI, ¿no? El INADI acá vendría a decir, bueno, no adjetivar a las personas, en todo caso repudiar si se considera necesario, repudiar los actos, pero no asignarle motes de este tipo, ¿no? Y sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que también, bueno, más allá de las características particulares de lo que sucedió, que no me corresponde a mí evaluar y juzgar, digamos, ¿no? Pero habiendo distintas versiones, ¿no? Porque llegar a la violencia, por supuesto, es algo triste, ¿no? Es algo lamentable. Siempre lo ideal, por supuesto, es el diálogo, ¿no? Y acá hay versiones distintas, ¿no? Pero hay también responsabilidades distintas, ¿no? Porque yo pensaba, no es lo mismo que una persona común, entre comillas y comillas, pueda decir algunas cosas que, en ese caso, una figura política, el intendente de una localidad, convoque a todas las fuerzas vivas, entre comillas, de esa comunidad y diga de estas cosas. Es como en un contexto como el que estamos viviendo, además, ¿no? Exacto, sí, tal cual. Entonces, como te decía, Alicia, en ese sentido, ahí está el nudo problemático para nosotros como INADI, donde sugerimos, ¿no? Porque también desde el INADI, más allá de combatir la discriminación, lo que tratamos siempre de reivindicar son los valores democráticos, ¿no? La institucionalidad democrática. Y en ese sentido, en esta interacción social, en estos discursos sociales, nuestro énfasis está puesto en eso, ¿no? Y sobre todo este llamado a los líderes, insisto, no solamente políticos, los líderes de todo tipo, a, en todo caso repudiar los actos, pero no asignar estos motes, ¿no? Porque ahí estaría el problema, ¿no? De asignar el mote de terroristas a un grupo de personas, una organización social, ¿no? Pensaba un poco también en estos días estamos discutiendo estas cuestiones, sobre todo a partir de también el abordaje y una entrevista que se hizo en un canal de televisión, y el INADI intervino ahí, la Defensoría del Público intervino ahí también, cuando se entrevistó a 2 integrantes de comunidades indígenas en nuestro país y que forman parte del Malón de la Paz, que está en Buenos Aires reclamando en representación también de los pueblos indígenas de Jujuy. Y ahí también me parece, ¿no? Esta advertencia de cómo nos referimos a ciertas temáticas, cómo abordamos ciertas agendas, y ahí a sectores como los pueblos indígenas. Exacto, sobre todo cuando lo que hacemos, ¿no? Las prácticas y los discursos que acá hubo, en esto que vos referís, Alicia, respecto del abordaje periodístico o comunicacional, ¿no? Hay discursos y hay prácticas, ¿no? Puestas en conjunción, sobre todo cuando se hace desde los sesgos, ¿no? El sesgo sociocéntrico, ¿no? O sea, mirarlo desde mi posición social, ¿no? Si yo soy una persona de clase media, si soy una persona de ascendencia europea, si soy una persona heterosexual, si soy una persona cisgénero, ¿no? O sea, es decir, poner en juego un abordaje, un discurso que tiene sesgos clasistas, racistas, homodiantes, digamos. Ahí está, ¿no? El nudo problemático que como INADI siempre señalamos y siempre tratamos de visibilizar lo que está ocurriendo, el proceso, ¿no? Las matrices que están detrás de esas prácticas, detrás de esos discursos, desnaturalizarlos, que es por supuesto muy difícil, pero esa es nuestra tarea, ¿no? Entonces es lo que nos proponemos y bueno, siempre que se dan, ¿no? Estas prácticas, estos discursos, y que son sociales, que son públicos, ¿no? Por supuesto que el INADI interviene y tiene algo que decir al respecto, ¿no? Es nuestra tarea.
Sí, y está bueno también para... Yo cuando veía la conferencia de prensa y veía un poco lo mismo que cuando veíamos la entrevista, el tratamiento de algunos temas, la sensación de que alguien tiene que decir algo, alguien tendría que marcar algunos límites o leernos en contexto también esos temas. Y pensaba en lo que planteabas un poquito al comienzo de la entrevista, esto de la campaña que lanzaron de una campaña sin discriminación. Si esto se hace porque ustedes están viendo que en los discursos de campaña claramente aparecen actos discriminatorios, discursos discriminatorios, si se fue corriendo un poco en los últimos años ese eje y van viendo esto. Sí, exactamente, es tal cual como lo decís, más allá del marco también, ¿no? De los 40 años de vuelta a la democracia, que también tiene que ver con eso, pero sobre todo con este diagnóstico, muy similar a lo que vos recién describías, ¿no? Que hacemos del INADI, de que los discursos, de que las campañas políticas, las discusiones políticas mediáticas, están alejándose del marco de la discusión democrática, donde las otras fuerzas políticas o los líderes, las lideresas de otras fuerzas políticas, en lugar de ser adversarios, ¿no? Y discutir ideas, se va por el lado de la descalificación, pero desde el punto de vista de ciertos atributos o pertenencias a determinadas poblaciones, que además son las poblaciones que caracterizamos como históricamente vulneradas, ¿no? Es decir, personas con discapacidad, personas afrodescendientes, personas LGBT, mujeres, es decir, es sistemático, ¿no? Y responde a un sistema también de opresión, ¿no? Entonces, no es casual, y ahí es cuando, de nuevo, como también decías vos, detectamos esto y decidimos intervenir en este discurso público, en este contexto además electoral y tan complejo, con las características propias que tiene, ¿no? Hemos escuchado y seguimos escuchando lamentablemente expresiones como excrementos humanos, por ejemplo, ¿no? Para referirse a personas de cierta pertenencia política, ¿no? Entonces, realmente es grave lo que nos está pasando como sociedad, y bueno, claramente nuestra tarea en ese sentido nos ocupa, nos preocupa, y por eso es que, bueno, que generamos este tipo de intervenciones, campañas, programas, además de las tareas históricas, digamos, ¿no? con las que ya venimos, pero también nos interpela el escenario actual. Jorge, y volviendo un poco a ese hecho y a esa entrevista que un poco nos motivaba la charla, pensaba también en el tratamiento periodístico de temáticas parecidas o de agendas parecidas, y la desigualdad que hay para que las personas que están siendo nombradas, estigmatizadas, puedan también aparecer en esos medios o en esos escenarios, porque ahí había, en el caso de la conferencia de prensa, además de estar los medios, había un espacio físico en el que se ponían en escena distintos actores, pero las personas estigmatizadas y nombradas ahí no están, es como están canceladas ahí. Claro, ese es el problema muchas veces de las poblaciones históricamente vulneradas, justamente, que si uno se pone a pensar, están subrepresentadas, ¿no? En la política, por ejemplo, están subrepresentadas en los medios de comunicación, o cuando aparecen tienen voces tuteladas, digamos, no hablan otros, digamos, ¿no? En representación y no necesariamente desde la mirada de quienes deberían estar teniendo una propia voz muchas veces, ¿no? Eso entre muchas otras cosas. Pero sí, esos procesos también se dan, por eso, el clasismo, el racismo son estructurales, ¿no? Al Estado, a los medios de comunicación, a nuestra sociedad. Por eso es una tarea también tan ardua, tan amplia y tan a largo plazo, ¿no? Pero bueno, desde el INADI también tratamos de acercarnos. De hecho, este comunicado que sale respecto de la entrevista que vos referías, Alicia, del matrimonio inmigrante, fue hecho entre el INADI y la Defensoría del Público, ¿no? En conjunto. Entonces, bueno, sí, sin duda los medios de comunicación también tienen muchísimo que ver
en esta construcción de la realidad, insisto, más allá de los casos particulares, porque por eso no me quiero referir en particular a lo que ocurrió en Campo Vial, porque no tengo toda la información, además no me corresponde a mí, digamos, evaluar y juzgar lo que allí pasó, pero sí es una oportunidad para poder hablar de esto, ¿no? Totalmente. Y además, decimos algunos, para empezar a problematizar lo que está como corriéndose y lo que está circulando, digamos, ¿no? Exacto. Porque esas palabras, esas formas de nombrar, esos procesos de estigmatización después tienen efectos en la vida cotidiana de las personas, así que... Totalmente, sí, es así, tal cual. Por eso es que insistimos, ¿no?, de que los discursos, y sobre todo los discursos de odio, más allá de los que pueden ser estigmatizantes, los discursos de odio son incitaciones al odio que después culminan en crímenes de odio, ¿no? Es decir, pasan de la violencia simbólica a la violencia física, real, institucional, ¿no? Totalmente. Jorge, mil gracias, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad de hablar de estos temas tan importantes para nosotros. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Jorge Ríos, delegado del INADI en nuestra